¿cómo, cómo hace? Ah, no, ya te voy a explicar, porque el valor de la resistencia no lo hemos calculado. ¿Sí? Ponle cuidado a esto. Resulta y pasa, hay una ecuación que se llama la ley de Ohm. Ley de Ohm. ¿De acuerdo? Ley de Ohm. La voy a escribir aquí por claridad. ¿Sí? Porque esta es muy usada y es la que les estoy enseñando en el colegio, en este momento. ¿Qué dice la ley de Ohm? La ley de Ohm dice el voltaje sobre cualquier componente resistivo es igual a la corriente, que vamos a denotarla por I, multiplicada por la resistencia. Entonces, a mí el fabricante del diodo LED no solo me dice el voltaje nominal de trabajo. A mí el fabricante me dice también la corriente. Él me dice, oye, yo necesito que tengas mucho cuidado. Aquí a este LED, en esta malla a la que circula el flujo o el caudal de corriente que emite como energía eléctrica la fuente, no me puede superar en corriente 0,02 amperios. Amperios es la unidad con la que se mide la corriente. ¿De acuerdo? Entonces tú dices, un momentico. Si esta malla no puede pasar más de 0,02 amperios porque se me puede quemar el LED. Ya sabemos que el LED se quema porque el voltaje sea superior a 2 voltios. Eso tiene un límite, puede que llegue hasta 3 como máximo sin que se dañe. El fabricante te dice, oye, lo máximo que yo aguanto antes de dañarme es 3 voltios. ¿Sí? Y tiene un mínimo. Él te dice, por debajo de 1 voltio, esto no prende. Literal, o sea, aquí no hay cómo prenderlo. Entonces tú dices, yo necesito que caigan 2 voltios aquí, porque el LED para prender, 2 voltios es lo que dice el fabricante. Entonces tú dices, sobre una fuente de 9, que en este caso es una batería, pues los otros 7 están cayendo en la resistencia. Ahí yo necesito una resistencia para tumbar el voltaje. Pero hay una ecuación que se llama la ley de Ohm, que también me ayuda a resolver el tema, porque resulta y pasa que yo sé que el voltaje para elementos resistivos es igual a I por R. Resulta y pasa que el voltaje que está cayendo sobre la resistencia es 7 voltios. Esto debe ser igual a ¿qué? A la corriente que atraviesa a la resistencia. Pero es que la corriente que atraviesa la resistencia es la misma corriente que atraviesa el diodo y que después se dirige a la fuente. ¿Sí me hago comprender? Y ahí está circulando. Hazle cuenta que es como el río, el agua del río. Él no coge caminos distintos, siempre está circulando en este caso por el mismo camino. ¿Sí? A menos que el agua se desborde, que haya una tormenta. Pero la corriente está circulando siempre por la malla cerrada, por el circuito cerrado. Y en este caso, como los componentes están en serie, quiere decir uno seguido del otro, la corriente que atraviesa la resistencia es la misma corriente que atraviesa el diodo y es la misma corriente que pasa por la fuente o la que emite la fuente. Entonces yo puedo decir, la corriente que el fabricante me dijo para el diodo, para que esto funcione, es de 0,02 amperes. Esto multiplicado por R, que es la resistencia, me da la ecuación de la ley de Ohm. Ahora yo despejo. ¿Esta ecuación cómo se despeja? Yo dejo 7, paso este número que está multiplicando a este lado por R, lo paso a dividir. Lo paso a dividir 0, ahí me perdonarás que esto parece un 9, voy a borrarlo un momentico aquí. Es complicado Sí, escribir en esto. Sí. 0,0, aquí me parece más delgadito, pero prefiero que sea más delgadito. 0,02, perdón, ¿no es cierto? 0,02
Todos los componentes, o sea, todos los valores que están multiplicando a un lado de la ecuación de la igualdad pasan al otro lado dividiendo. 0,02. Esto es igual al valor de la resistencia. Entonces aquí sacamos nuestra calculadora. Acá vamos a utilizar mucha calculadora, para que lo sepas. De hecho, yo a los chicos en el colegio les digo, ustedes tienen que traer su calculadora porque esta no es clase de matemáticas. Entonces, todo lo que podamos calcular con una calculadora, se hace con la calculadora. 7 dividido 0,002 te da 350 ohmios. La resistencia se miden en ohmios, la corriente en amperes y el voltaje en voltios. 350 ohmios igual a la resistencia de la malla, en este caso del componente como tal, del componente resistivo. ¿Sí? Entonces ahí ya calculaste la resistencia que la consigues comercialmente, necesaria para limitar la cantidad de corriente que entrega la fuente, que en este caso van a ser 0,02 amperios, que es lo que el fabricante del diodo pide, para que a su vez prenda el diodo a un voltaje de 2 voltios. ¿Dudas e inquietudes hasta ahí? No, señor. Sí, esto al principio puede costar un poquito de trabajo, pero es práctica. ¿Sí me comprendes? Pero quiero que me digas si estás comprendiendo el concepto de la ley de Ohm, porque aquí lo importante es la ley de Ohm. La ley de Ohm es esta que está aquí. Todo componente resistivo, ¿sí?, se puede asociar a su voltaje y corriente mediante esa ley. ¿Sí? Entonces observa una cosa. Yo usualmente les hago un triángulo a los muchachos allá en las clases. Pues obviamente tú no estás en mi clase y también es normal que tengas estas dudas, pero ellos ya lo están aprendiendo porque lo están practicando conmigo. Que eso es una ventaja que tú te ganas aquí conmigo también. Aquí tengo B. Aquí voy a colocar I, corriente, B, voltaje, y aquí voy a colocar R, mi resistencia. Entonces, mira, el voltaje es igual a I por R. Si yo, como en este caso, no conozco la resistencia, la ecuación me dice que la resistencia es igual la división de I por B. B sobre I. ¿Sí ves que la B está arriba? B dividido I. B, que era 7 voltios, esto es 7 voltios, ¿sí? Dividido 0,02 amperes. ¿Sí es más o menos claro? Sí, señor. Entonces mira que aquí de este triángulo se puede sacar la incógnita que no conozcamos. ¿Sí? Muchas veces uno conoce B y conoce I, entonces hay que despejar la resistencia para ajustar al circuito y no quemar mi componente. ¿Sí lo ves? Entonces, esa era una de las cosas que te quería presentar sobre la parte de cómo calculas tú la corriente para que tu componente prenda y tenga larga vida, es decir, que no quede en un extremo donde meta mucha corriente, pero tampoco tan poquita corriente que no prenda. ¿Sí? Porque el fabricante me dice a mí, el fabricante es el que me dice a mí, oye, no le vayas a meter más de 2 voltios a esto si quieres que te dure 10 años. Y por favor, limita tu corriente a este valor, 0,02 amperios. ¿Sí? Y ahí ya tú dices, eso es pura ley de Ohm, porque si yo coloco una resistencia que me tumbe el voltaje a 2 voltios, desde 9 voltios que es mi batería, pues tienen que caer 7 aquí. Y con la corriente atravesando de 0,02, pues yo ya puedo calcular con este triángulo la resistencia necesaria para que la malla, la fuente en la malla me bote 0,02 amperios y caigan esos 2 voltios en el LED. No sé si hasta ahí está más o menos claro.
o te despeja un poquito la duda de